Las dos personas que han muerto por los enfrentamientos entre Ischiguán y Tajumulco, altiplano de San Marcos, eran campesinos y estaban ajenos a la problemática por tierras, afirmaron familiares. Mientras dure el conflicto, los cuerpos de socorro recomiendan abstenerse de viajar por el lugar. Para tratar de bajar la intensidad del problema originado hace 83 años, se ha convocado a todos los integrantes de la Mesa de Resolución de Conflictos e iniciar acercamientos con alcaldes municipales y líderes de Tajumulco e Ischiguán. Gracias por estar con TN23 y en este análisis diario de temas de interés nacional. En este caso, pues presentábamos este ejemplo de lo que sucedió en San Marcos la semana pasada. En San Marcos también tiene presencia TN23. Estamos en más de 600 empresas de cable en todo el país y por ello es que pues vamos a tocar este tema muy importante. Como he dicho, es un ejemplo el de San Marcos, pero hay conflictividad en muchos lugares de Guatemala. Entonces presentamos un análisis a continuación con el licenciado Luis Linares, analista de la Asociación de Investigación y Estudios Sociales ASIES. Bienvenido, licenciado. Gracias, licenciado Olaña. Es un gusto estar acá con usted de nuevo. Muy buenas tardes. A usted muchas gracias por estar atentos al llamado de TN23. Y pues ya lo decíamos, esta conflictividad en Guatemala hay en muchos lugares, muchas veces es de municipios vecinos y usted pues ha hecho algunos estudios históricos respecto a ello. ¿Qué nos puede comentar entonces? Sí, cuando hemos tenido oportunidad de realizar diagnósticos de municipios de diferentes departamentos del país, pues hemos identificado la problemática que también se da entre muchas ciudades o municipios o departamentos derivado de rivalidades de tipo cultural, de identidad local y que muchas veces se traduce incluso en la rivalidad deportiva, por ejemplo, entre la gente de Zacapa con la gente de Chiquimula, digamos, o algunas de tipo de origen cultural como la de San Marcos, la de San Pedro, Zacatepeques y San Marcos, que es una rivalidad centenaria. Y hay otra que se deriva que cuando se crea un municipio que se segrega del territorio de otro, y es el caso de Ischiguán y Tajumulco, que el municipio original es Tajumulco. Gente de Ischiguán, gente de Tajumulco llegó al territorio actual de Ischiguán y se creó el nuevo municipio de Ischiguán, pero cuando se hacían esas segregaciones no se delimitaban claramente los mojones y los límites entre un municipio y otro. Y entonces venía el conflicto, el pleito entre los de un municipio con otro, por dónde comienza un municipio y dónde termina el otro, y las tierras, y muchas veces son tierras privadas, de propiedad privada, pero un vecino de Ischiguán, digamos, no acepta que su tierra esté en jurisdicción de Tajumulco. Entonces el conflicto que es de límite se vuelve conflicto entre comunidades, entre personas, por la indefinición o la falta de certeza que hay en los límites entre un municipio y otro. ¿Es usual que ello ocurra en muchos países, licenciado? Pues sucede en la medida, bueno, están los conflictos tribales en África que son también derivados de lo mismo, la participación, la partición que hubo de los territorios de las tribus por las potencias europeas en la época del colonialismo en África, pero aquí en Guatemala pues ha sido frecuente y hemos tenido pues conflictos entre Santa Catarina, Ixtahuacán y Nahualá, entre Sololeito, Tonicapán, comentábamos antes la aldea de Arguete y Barreneché. Hubo también unos conflictos muy fuertes hace unos 15 años con balaceras entre unos de un lado y otro, entre unas aldeas de Zacapa, que pertenecen a Zacapa, y otras que pertenecen a Chiquimula. Así que esto ha sido pues una
algo frecuente derivado de ese tema de la falta de precisión de los límites. Usted que ha estudiado sobre esta temática, digamos, se calman estos conflictos, pero normalmente vuelven a resurgir. Porque no se llega a la solución. Por ejemplo, ahora pues hay en las noticias una mesa de diálogo y todo, pero no se llega a decir en un momento determinado, miren señores, esta es la línea que divide al municipio, como ahora, por ejemplo, que están creados nuevos municipios que están georreferenciados, los límites, dónde termina uno y dónde comienza otro. Entonces no se hace esa delimitación clara, no solo en el mapa, sino que en el terreno, y no se llega a un acuerdo de aceptación, pero aceptación real, no del diente al labio, porque también lo que puede pasar es que acepten de mala gana lo forzados por las circunstancias, la presión de la opinión pública, en fin, acepten un arreglo, pero no quedan satisfechos y entonces tarde o temprano vuelve a aflorar el acuerdo. También evidencia el poco respeto que existe en muchas comunidades por la vida, porque, por ejemplo, el tema de los linchamientos, que también son otras acciones violentas que se dan en muchas comunidades, pues bueno, ahí se justifica o se explica con lo de la delincuencia. Pero aquí, ¿cómo se va a justificar el que haya ataques entre una comunidad y otra con muertos, cuando incluso son del mismo grupo cultural? Ixchihuán y Tajumulco son municipios de la etnia Mam. Como decía, Ixchihuán salió de Tajumulco y es gente de Tajumulco la que va a poblar ahí. Así que no hay una razón clara. Bueno, nunca hay razones para la violencia, pero aquí no hay una explicación, algo que pueda explicar el origen de estos conflictos, más que la falta, la cultura de violencia y la falta de respeto por los mecanismos de solución pacífica de conflictos que nos debe dar el Estado de Derecho. Podríamos decir entonces que históricamente, pues muchos de los habitantes de estas comunidades vecinas y rivales esperan muchas veces esa oportunidad, esa pequeña chispa que encienda la mecha de la violencia. Claro, como era muy común en Oriente también con las venganzas entre familias, porque hacía años alguien había venadeado a uno de una familia y entonces con el paso del tiempo se volvían otra vez volvían a aflorar los conflictos. Igual puede suceder en este caso, en donde alguna situación especial vuelve a ser el detonante para que nuevamente aflore la violencia. En estos tiempos pues se han creado muchos municipios nuevos en el país. ¿Alguno de estos que recuerde usted tiene alguna historia de enfrentamientos? bueno, creo que no. Incluso, por ejemplo, el caso de La Máquina, que surgió en Coyotenango, pues La Máquina fue inicialmente un parcelamiento en la época de las zonas de desarrollo agrario de los años 50, que creció y se consolidó como un centro poblado de producción muy grande, y adquirieron su identidad, y también abandonados por la cabecera municipal. Entonces encontraron como solución convertirse en un municipio, igual que Nueva Concepción, que se separó de Tiquizate hace muchos años, allá por los años 70. Y así son comunidades que van adquiriendo, o Zipacate con relación a La Gomera, que van adquiriendo cierta identidad, cierto tamaño en cuanto a población, en cuanto a actividad económica, y que al no ser atendidos con equidad adecuadamente por las autoridades municipales, que generalmente están vinculados sus intereses y concentran la inversión en la cabecera municipal, entonces surge esta tendencia al separatismo, que también porque se va conformando cierta entidad. Pero aquí, como le decía, hemos visto en los decretos de creación de estos municipios que están muy claramente delimitados los límites, claramente establecidos, señalados los límites entre un municipio y otro. Igual, por ejemplo, La Blanca con relación a Ocos, que también fue otro parcelamiento que surgió en ese municipio. Ya que usted lo menciona, entonces, ¿qué nos dice o qué relación existe entre el marco legal y estos conflictos? ¿Qué deben o qué tienen que hacer las municipalidades? Pues es algo que corresponde como amigable componedor al gobierno, al Ministerio de Gobernación, que es el que incluso tiene funciones de opinión, de dictamen en la delimitación
en la definición de los límites de las municipalidades. Entonces es el Ministerio de Gobernación, en combinación con el Instituto Geográfico Nacional, que es la parte técnica, quienes debieran incluso hacer un mapeo de la conflictividad derivada de problemas de límites y ofrecer soluciones a la población a partir de que la gente también reconozca que todos somos Guatemala. Entonces, si el límite de un municipio pasa por aquí o pasa 100 metros más al norte o al sur, pues eso no debe de volverse motivo de conflicto y mucho menos de violencia. ¿Qué nos puede comentar respecto a la actitud? En este caso lo vemos aquí, a las fuerzas de seguridad que toman o que deberían de tomar en este tipo de conflictos. Bueno, primero tienen que restablecer el orden y segundo también sancionar a los culpables, identificar y poner a disposición de los tribunales a los culpables, porque hubo 2 muertos y hubo 1 o 2 o más personas que fueron los causantes, los hechores de esos asesinatos, porque son crímenes. Entonces también tienen que sentarse precedentes para evitar que la gente se haga justicia por propia mano. Y como le decía, no solo en el tema de los límites, conflictos de límites, sino que los linchamientos. Entonces, buscar soluciones para resolver el conflicto, pero también imponer la autoridad, el cumplimiento de la ley y el respeto al Estado de Derecho. Muchas veces existe la crítica respecto a que las fuerzas de seguridad, que también vemos aquí en estas tomas, llegan aparentemente muy tarde a las zonas de conflicto. Sí, el problema que hay es que estas zonas pues, son bastante aisladas. Hay problemas de comunicación rápida, a pesar de que y ahora, por ejemplo, Tajumulco y Chihuahua ya tienen carretera asfaltada desde la cabecera departamental. Hay muchos la presencia de la Policía Nacional en muchos municipios pues se reduce a 10, 15 agentes, 2, 3 radiopatrullas, que es imposible que puedan imponer el orden y tomar el control, evitar el enfrentamiento cuando se trata de masas de 300, 400 personas que se están enfrentando contra otra masa similar. Entonces ahí hay un problema de capacidad de despliegue de la policía que pues tampoco puede tener una presencia demasiado numerosa en los municipios como para que sea un disuasivo de los enfrentamientos, pero entonces el disuasivo tiene que ser la sanción que se imponga a los que cometan hechos de violencia. Gracias, licenciado Linares. En este momento vamos a la pausa, pero hay mucho de qué hablar aún sobre estas zonas de conflicto que abundan en nuestro país. Ahora regresamos. Continuamos en TN23 y en el rostro de la noticia hablando hoy de conflictividad entre municipios, entre comunidades en Guatemala. Abundan. La semana pasada teníamos un ejemplo de uno que se reactivó, pero han sido muchos históricamente en Guatemala. De ello nos está comentando el licenciado Luis Linares, analista de Así es. Podemos ir entonces de lo particular a general. ¿Puede haber comparación entre estos conflictos entre municipios y, por ejemplo, el que vivimos entre Guatemala y Belice, licenciado? Pues sí, al final son conflictos de límites y al final se resuelven por la vía del acuerdo entre las partes, del arreglo amistoso entre las partes, en el diálogo directo entre las partes o con la participación de alguien que hace la conciliación o también, como sucede en conflictos entre países, a través de un laudo arbitral, de un árbitro que es el que aceptan las partes, que él sea siendo imparcial y con todo el respaldo que puede tener de datos históricos, cartográficos, en fin, decir, bueno, esta es la línea divisoria. Entonces aquí pueden intentarse los 3 casos, con los oficios, por ejemplo, los gobernadores departamentales, entre los alcaldes, definir los límites a partir de la información que pueda haber en los archivos municipales, en los archivos departamentales, en el Archivo General de la Nación, donde hay una información riquísima. Lamentablemente no toda la del siglo XIX está ordenada. También de los municipios creados de 1870 en adelante, están los acuerdos presidenciales que crearon los municipios, que fueron publicados en el Diario Oficial.
Y en último caso, también están los testimonios de personas ancianas de las comunidades que pueden tener una memoria de a quién pertenecía, a qué municipio pertenecía una determinada comunidad, hasta dónde llegaba. Bien, hay toda una serie de elementos de información, tanto documental como incluso de la tradición oral, que pueden utilizarse para, a través, como decía, de un acuerdo amistoso entre las municipalidades y la intervención acompañados, y que seguramente será necesario, y además tiene competencia para ello el Ministerio de Gobernación, porque establece el Código Municipal, el rendir informes que permitan establecer, incluso a través de un decreto del Congreso, cuáles son los límites claros, exactos, definitivos de estos municipios, para evitar que continúen estos conflictos que lamentablemente muchas veces acarrean derramamiento de sangre. En este momento parece muy fácil hacer las mediciones con los sistemas tecnológicos y de GPS, pero ¿serán confiables estos archivos y registros y existirán en los entes correspondientes, licenciado? Bueno, en la medida en que haya registros, pues si no van a tener indudablemente la precisión que tienen ahora los sistemas georreferenciados, pero también había un cierto nivel de detalle que podían alcanzarse al delimitar, porque muchas veces se lo utilizaba como para fijar límites, era por ejemplo una quebrada, un arroyo, un río, en fin, accidentes naturales que todavía existen. Entonces hay definitivamente posibilidades seguramente en la mayoría de los casos, posibilidades de encontrar datos objetivos que realizar esa delimitación. Y si no, pues tiene que acudirse a la buena fe, al arreglo amistoso, porque al final se trata de un arreglo entre ciudadanos de un mismo país, comunidades de un mismo país. No estamos hablando de un conflicto de límites con otra nación que nos es ajena, sino que son comunidades que, como decía el caso de Ixchihuán y Tajumulco, que vienen de Tajumulco a la gente de Ixchihuán. Entonces son gente, hasta los apellidos de Ixchihuán y Tajumulco son prácticamente los mismos, no hay diferencia, o sea que hay incluso lazos de sangre entre esas comunidades. ¿Qué nos puede comentar respecto a los mecanismos o a las instituciones de diálogo en Guatemala? ¿Hay alguna fuerte de parte del organismo central, del Ejecutivo? Y si no, pues la participación de gobernadores o diputados, que son los representantes también del Estado en las comunidades. Sí, yo creo que, bueno, está el Sistema Nacional de Diálogo que se mantiene, y que una de sus funciones era precisamente la prevención, la resolución, la transformación de conflictos. Puede ser también un instrumento, pero como le decía, aquí la ley establece la participación de dos instancias públicas permanentes, que son el Ministerio de Gobernación, el Instituto Geográfico Nacional y el Ministerio de Gobernación a través de los gobernadores departamentales, en donde pues pueden auxiliarse también de historiadores y como decía, de gente anciana de las comunidades que pueda aportar datos, aportar luces y realizar también procesos de sensibilización, de concienciación de la población en términos de la solución pacífica de un problema y en términos del respeto al Estado de Derecho y el respeto a la vida de sus connacionales. ¿Qué sería lo más recomendable en este momento, en este conflicto que estamos viendo, el de San Marcos? Pues el conflicto, pues comenzar por ver las fuentes históricas, ¿verdad? Que haya disponibles. Y segundo, una labor también que tiene que haber una presencia disuasiva de la autoridad, porque el conflicto se ha dado localizado en un sector limítrofe entre los dos municipios. Entonces una presencia disuasiva, pero sobre todo entrarle de lleno con celeridad a la solución, porque en este caso de Ixchihuán y Tajumulco hubo muertos hace unos 6, 8 años. Y de ahí, después de que se calmaron los ánimos y se apagó el fuego, pues volvieron otra vez a desentenderse del tema y ahora vuelve a estallar el conflicto. Entonces es necesaria
una acción inmediata de las autoridades y no dejar que el asunto que cuando pasa y pasa el impacto de la opinión pública, volver a la pasividad. Sí, porque es algo cíclico. Ahora 30 segundos para sus conclusiones, licenciado. Bueno, las conclusiones son de que los guatemaltecos, debemos de buscar la solución de cualquier tipo de conflicto que haya en cualquier ámbito. Debemos de buscar identificar cuáles son los caminos que nos da el Estado de Derecho, cuáles son las entidades competentes para buscar la solución de esos problemas y atenernos en la solución a los principios de respeto a la vida, principalmente respeto a los derechos, a las libertades de la persona, incluyendo el derecho a la propiedad, y la convicción de que siendo ciudadanos de un mismo país tenemos que buscar soluciones pacíficas, legales a cualquier diferencia que tengamos. Licenciado Linares. Gracias, licenciado Bolaños. A usted por estar con nosotros, entonces dándonos a conocer este análisis profundo respecto de esta conflictividad, los orígenes y los caminos a seguir. Con ello, lo dejamos para que usted forme su propio criterio y le invitamos a quedarse en TN23, noticias y programas de contenido solo aquí. Con permiso.